que vamos a mencionar en un ratito más. Bien, vamos a empezar con nuestras células fijas, las que son propias del tejido conectivo, pero que se encargan en este caso de formar esto. ¿Ya? Forman la matriz extracelular. Esa matriz extracelular que ya la he dividido en amorfa y figurada. ¿De acuerdo? La matriz extracelular amorfa, que para recordar nada más, tenemos a los glucosaminoglicanos, a los GAGs, tenemos a los proteoglicanos y a las glucoproteínas. ¿Se acuerdan? Ya lo hemos visto en clase anterior. Y dentro del grupo de la matriz figurada tenemos al sistema colágeno y al sistema elástico. Dentro del grupo de colágenas, no se olviden las fibras colágenas propiamente dichas, ¿sí? Las propias. Y también tenemos a las reticulares, las colágenas de tipo 3. Entonces, esta célula es sumamente importante porque se encarga de sintetizar justamente esta matriz extracelular, que ya sabemos cómo se forma, qué tipos tiene, dónde se encuentra, cómo se clasifica, ¿ya? También sabemos que el fibroblasto deriva del tejido mesenquimático, este que está aquí, que les he mencionado, ¿sí? Esta es una célula mesenquimática indiferenciada y que se encarga, ¿no?, de formar diferentes grupos, de familias, de estirpes, una estirpe que tiene que ver con los tejidos conectivos y otra estirpe hemopoyética, ¿sí? Una de tipo linfoblástica y la otra que se deriva directamente a los eritrocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Pero, ¿cuál es el dato más importante? La célula mesenquimática indiferenciada formará, en este caso, diferenciará condroblastos, adipocitos, fibroblastos, osteoblastos, todos son tejidos conectivos. Dentro de este grupo de células mesenquimáticas, por ejemplo, tenemos lo que es la papila dentaria. La papila dentaria que forma el complejo dentino-pulpar del diente. Y también, miren, estamos hablando de hueso aquí, vamos a hablar del saco dentario, de donde deriva, por ejemplo, el ligamento periodontal, el hueso alveolar y el cemento dentario. Entonces, también el tejido dentario tiene un origen mesenquimático en cuanto a estas dos regiones, a estas dos estructuras odontogénicas, ¿sí? La que forma dentina pulpa, la que forma cemento, ligamento y hueso alveolar. Entonces, en base a esta característica, perdón, espérenme un segundito, que no se me descargue. Bien, retornamos. ¿Hay alguien en espera? No, listo. Entonces, lo que vamos a mencionar es que esta es una célula sumamente importante, ya desde ese punto de vista. El término blasto significa formador. Significa formador. Entonces, todas las células que incluyen esta terminología son aquellas de formar matriz, que van a formar matriz. Por ejemplo, condroblasto formará cartílago, ¿sí? Odontoblasto formará dentina. Ameloblasto formará esmalte. Osteoblasto
osteoblasto. ¿Se dan cuenta el término osteoblasto? ¿Qué formará? Hueso. ¿Sí? Otro ejemplo, cementoblasto. ¿Qué forma? Cemento. ¿Ya? Entonces, este término, fíjense, es un término que nos habla particularmente de célula formadora, de que de su propia matriz, dependiendo evidentemente del tipo de tejido conectivo. Ahora, ¿cuáles son las características de esta célula, del fibroblasto? Es la más abundante porque obviamente forma la matriz, ¿verdad? Y el dato interesante es que se puede presentar activa o en reposo. ¿Cuándo se presenta activa? Esta célula es activa, el fibroblasto es activo, por eso se llama blasto. Tiene un metabolismo elevado. ¿Eso qué significa? Es una célula muy llena de energía y que obviamente esa energía la requiere para formar su matriz. Y la que está en reposo ya cambia su denominación. Ya no será blasto, será cito. ¿De acuerdo? Por ejemplo, fibrocito. Es una célula que originalmente era formadora, era blasto, ¿de acuerdo? Pero por etapas funcionales, metabólicas, etcétera, deja de formar matriz, pero se mantiene en la matriz que ella misma ha formado. ¿Listo? Desde ese punto de vista, el término cito nos dice de célula en reposo. ¿Ya? Ejemplo, condrocito, ya no forma matriz, pero está dentro de la matriz que ha formado. Osteocito, es una célula de tejido óseo dentro de su matriz, de la matriz ósea, pero que ya no forma matriz. La que forma es la plástica, ¿no? El fibroblasto. Entonces, fíjense esos dos términos que los vamos a ver bastante en este módulo. Ya, el fibrocito, el fibroblasto. Diferenciación principalmente funcional y obviamente estructural. Y de eso vamos a hablar ahora. Ahora, el fibroblasto es una célula activa, es lo que ustedes tienen que empezar a darse cuenta, ¿ya? Esta célula, como forma matriz extracelular, y hemos dicho que hay matriz amorfa y hay matriz figurada, esta matriz figurada, que básicamente es colágena y también tiene fibras elásticas, al ser casi un 90% en la mayoría de los tejidos de matriz colágena en sus diferentes variedades, ¿de acuerdo? Este fibroblasto obviamente se relaciona con las fibras colágenas, porque ella misma es la que forma esas fibras. ¿Listo? Ahora, fíjense ustedes, aquí tenemos, este es un esquema demostrativo de lo que es esquemáticamente lo que tengo que ir a buscar en una célula fibroblástica. Es una célula fusiforme. ¿Qué significa fusiforme? Alargada en forma de uso. Esta es la forma, como la estamos viendo acá. Tiene ligeras expansiones citoplasmáticas, que también la estoy viendo acá. Un núcleo bastante desarrollado, lo que nos dice estructuralmente o ultraestructuralmente que es una célula muy activa. Les decía, ¿se acuerdan? En nuestras clases prácticas, es que el núcleo manda. Entonces, cuando yo veo un núcleo tan desarrollado en una célula de estas características, yo digo, este es un fibroblasto. ¿De acuerdo? Otro dato interesante es de que tiene una riqueza, abundancia de organelos citoplasmáticos. ¿Cuál de ellos es el más desarrollado? El retículo endoplásmico rugoso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el retículo endoplásmico rugoso, y ustedes ya lo han visto en clases anteriores con el doctor Alanoca, forma proteínas. ¿De acuerdo? Y recordarán qué es la colágena y qué es la elastina. Son proteínas. ¿De acuerdo? La matriz amorfa tiene azúcares y tiene proteínas. Entonces, ¿de dónde deriva todo eso? De esta célula formadora. Y acá estamos viendo con microscopía electrónica, miren, aquí está la célula fusiforme. Miren este núcleo tan desarrollado, además es un núcleo eucromático.
que ustedes ya saben lo que es un núcleo cromático y reconozcan sus características. Miren la riqueza de retículo endoplásmico rugoso. Miren la cantidad de retículo endoplásmico rugoso. Además, estoy viendo mitocondrias numerosas y seguramente muy cerca del núcleo, siempre el aparato de Golgi, que es supranuclear y que nos dice que es la encargada, o el encargado, en este caso, este organelo, de empaquetar las proteínas que acá se están produciendo. Entonces, es todo un sistema de trabajo dentro de la célula que nos habla de que estructuralmente y metabólicamente es una célula muy activa. Aquí tenemos otro corte, otra imagen, y miren el núcleo, lo estamos viendo muy desarrollado. Hemos dicho que es eucromático por el metabolismo que tiene la célula. Va abundante retículo endoplásmico rugoso. Tenemos aparato de Golgi también prominente. Muchas vesículas de secreción que nos dice que se está formando proteínas, de acuerdo a aparato de Golgi, bastante porque la célula necesita mucha energía para trabajar. Eso yo lo veo, por ejemplo, con microscopio electrónico. Aquí es una microfotografía del microscopio electrónico de transmisión. Entonces, aquí está el núcleo, aquí está el núcleo. Miren, aquí están sus extensiones citoplasmáticas y fíjense ustedes la riqueza de organelos que tiene en su interior. Entonces, estructuralmente es una célula muy, muy activa. Una de las actividades también, además de formar matriz de esta célula, es favorecer procesos de cicatrización. Ahora, ya estamos con el fibrocito, ya no es blasto, ya es cito. Es una célula inactiva, es una célula en reposo. Aquí la vemos mucho más pequeña, como si se hubiera condensado. Su núcleo también tiende a ser más basófilo y ya no hay esa riqueza propia de dentro de su citoplasma. No hay retículo endoplásmico rugoso. Si hay, es muy estrecho, muy pobre. ¿De acuerdo? Porque la célula ya no está funcionando formando matriz. Entonces, estamos viendo una célula pequeña, más oscura, escaso retículo endoplásmico rugoso, mayor cantidad de ribosomas. Esto es microscopía electrónica, esto ya es microscopía óptica. Entonces, fíjense cómo yo voy a ver a las células, a los fibroblastos. Las voy a ver como células alargadas. Miren ustedes, en forma de uso, dijimos, ¿no? Delgaditas en sus extremos, más anchas en la parte media, aquí está, y esta es la matriz, fibras colágenas que ha formado esta misma célula, pero que en determinado momento dejó de formar. Miren, aquí está el citoplasma, como les dije, el núcleo, aquí tenemos otras. Bien, vámonos a hablar de otra célula que también es abundante en el tejido conectivo. El adipocito. El detalle más interesante del adipocito, evidentemente, es una célula propia del tejido conectivo, pero de tejido conectivo especializado. Especializado. ¿Qué significa especializado? Que está dentro de la variedad adulta, pero es mucho más, tiene más cualidades diferenciales, ¿ya? De un tejido, de una célula de tejido conectivo normal. Corresponde en cuanto a su cantidad en el cuerpo del 15 al 25% normalmente en una persona delgada, pero obviamente cuando se acumula en exceso tiende a aumentar, en este caso, la cantidad de peso corporal. Deriva de células mesenquimáticas, eso ya lo hemos visto, son células bien diferenciadas, muy, muy diferentes a los fibroblastos. Y cuando adquieren su estadio terminal de diferenciación, que es la célula adipocítica como tal, ya no pueden dividirse, ¿sí? Entonces, esta célula deriva de la mesenquimática, aquí está la mesenquimática, que obviamente da otras cantidades de células, siempre en dos vías, una para diferenciarse y otra para de reserva, ¿ya? Pero ya en una persona, un neonato, una persona adulta, ya se van diferenciando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el dato más interesante? Es que en el interior de su citoplasma empiezan a acumular pequeñas gotitas de grasa, las cuales tienden a fusionarse y formar una gran gota de grasa. ¿Sí? Ahora,
Dependiendo el tipo de grasa que contienen, tenemos dos variedades de adipocitos. Una que se conoce como el adipocito unilocular y la otra multilocular. ¿Cuándo será unilocular? Uni significa una sola gota de grasa. Multilocular, muchas gotas de grasa. Entonces, fíjense, aquí yo tengo la variedad unilocular, esta es grasa unilocular, o denominada también grasa blanca, que es la más abundante en personas adultas como nosotros. ¿Qué significa unilocular? Una gran gota de grasa. Y no se olviden que la grasa es más densa que el agua. Por lo tanto, al interior de la célula, al acumularse como una gran gota de grasa, lo que estamos viendo es de que desplaza al núcleo lateralmente, periféricamente. Y no solamente lo desplaza, sino que lo aplana. Y como les decía, al núcleo no le interesa dónde está localizado o qué forma tiene, es núcleo al fin y sigue funcionando como tal. Este es el tipo de grasa unilocular blanca que forma la mayoría de nuestros depósitos grasos, sea a nivel de brazos, abdomen, en la espalda, la nuca, papada, el vientre, etc. Es la más abundante en una persona adulta. Inclusive en los niños, evidentemente, porque en la segunda variedad, que se conoce como multilocular, que es esta que está aquí, ¿ya? Se va perdiendo con el tiempo y con los años. Ahora, ¿por qué es multilocular? Porque tiene muchas gotitas de grasa y lo estamos viendo acá. Fíjense, aquí hay gotitas, 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 gotitas. Estas gotitas no se van a fusionar, están cada una en su propia vesícula, ¿de acuerdo? Y al ser pequeñas y casi del tamaño del núcleo, al núcleo no lo van a molestar como en la grasa unilocular. El núcleo se acomoda tranquilamente entre las gotitas de grasa y vemos un núcleo esférico, un pequeño redondeado, de acuerdo, esférico, único, ya, más basófilo, obviamente, ¿sí? Y lo vamos a ver un poquito más adelante, ya la preparación microscópica. ¿Dónde voy a encontrar la mayoría de esta grasa parda, que también se le conoce? Que ustedes ya la han debido revisar en embriología, ¿no? Forma parte del panículo adiposo del feto y en persona adulta evidentemente es muy escaso, pero sí tenemos a nivel de la región de la nuca y sobre todo en las regiones suprarrenales, ¿sí? Por encima, muy cerca de las glándulas adrenales, por encima del riñón en sus polos superiores. Entonces, esta célula adiposa tiende a tomar del vaso sanguíneo, este es un vaso sanguíneo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, lo que viene a ser albúmina, glucosa y kilomicrones, ¿sí? Que obviamente los capta la digestión, los incorpora a la circulación y de esos kilomicrones, a partir del catabolismo de la lipasa, ¿verdad? Va a transformar esos kilomicrones en ácidos grasos y los incorpora dentro de su citoplasma, los va a incorporar como fosfatos de glicerol. ¿De acuerdo? Y obviamente estos se van acumulando y formarán lo que se conoce como los triglicéridos, que van a formar esa gota de grasa que les acabo de mencionar. Este tipo de ciclo, ¿de acuerdo? Es permanente. Y en una persona que obviamente mantiene una ingesta mayor de grasas en su alimentación, esas grasas van a la sangre, de la sangre se toman a partir de las células de grasa y se almacenan como triglicéridos. Y ese fenómeno se va haciendo continuo, sucesivo, y a partir de eso, por ejemplo, una persona tiende a acumular estas grasas, porque la función principal del adipocito es mantener energía, mantener esa cantidad de grasa, por si acaso, dice el organismo, por si acaso. No se da cuenta que al acumular, por ejemplo, está favoreciendo algunos procesos no favorables para la persona. No le interesa la célula de grasa, su función es almacenar.
Eso en el caso de la grasa blanca, que es la que tenemos, como decíamos, formando el panículo adiposo de una persona adulta. En el caso de la grasa parda, lo que hace es disipar más bien la energía. Por eso es muy abundante el tipo de grasa parda, por ejemplo, en mamíferos que hibernan. Porque cuando se acumula en exceso y el mamífero está durmiendo, la grasa lo que hace es disipar energía. De tal manera que mantiene estable, caliente y también alimentada, llamémoslo así, a esa criaturita, a ese mamífero que está hibernando. Ahora, no los veo, ¿dónde están? Ah, sí. Ahora bien, ¿cómo tiño, cómo observo al adipocito? ¿Cómo lo veo microscópicamente? Obviamente con la tinción hematoxilina y eosina la voy a ver como acabamos de ver en la imagen. El núcleo lo voy a ver lateralizado, aplanado, y este espacio en hematoxilina y eosina lo voy a ver vacío. ¿Por qué? Porque tenemos alcoholes y loles que diluyen la grasa, hemos dicho, diluyen el moco. Entonces, en las preparaciones habituales, también con la técnica de tricrómico de Mallory, con la técnica de Van Gieson, por ejemplo, voy a ver el citoplasma vacío, pero se va a mantener la forma. Lo que se ha hecho es simplemente se ha diluido la grasa, pero se ha fijado el citoplasma. Entonces, voy a ver en este sentido a la célula de grasa con nuestras tinciones habituales, pero con otras tinciones especiales, específicas para grasa. ¿De acuerdo? Yo voy a ver a la grasa teñida de diferentes colores. Por ejemplo, la técnica que se conoce como el Sudán 3, miren, esta laminita es Sudán 3. Voy a ver la gotita de grasa ya no vacía como en la hematoxilina eosina. No, ahora la voy a ver de color naranja. Y lo vamos a ver, esperemos Dios mediante retornar la siguiente semana, lo vamos a ver ya en nuestro laboratorio, ¿no? Vamos a ver la gotita de grasa teñida de color naranja con Sudán 3. El Sudán 4 es muy parecido, pero definitivamente la variación solamente está en el color. Si bien el Sudán 3 tiñe la grasa de color naranja, ¿listo? Naranja, la técnica de Sudán 4 la tiñe de rojo. La verdad nunca he visto Sudán 4, pero Sudán 3 sí tengo, entonces lo vamos a ver. Y el tetraóxido de osmio, aquí está el tetraóxido de osmio, que tampoco tengo esta tinción, pero la bibliografía nos dice que tiñe la gotita de grasa de color negro. Las funciones de los adipocitos, aunque ya lo mencioné. Rellenado de áreas cutáneas, como lo estamos viendo, favoreciendo específicamente la distribución, ¿no?, de tipo ginecoide, mujeres, y androide, varones. El aislamiento térmico, la reserva energética y nutritiva, un soporte estructural, una protección mecánica, ya que es como una colchoneta dentro de nuestro cuerpo. Sí, por ejemplo, si nos caemos, no nos vamos directamente a lastimar internamente. La grasa como que amortigua. Y también tiene una función secretora, ya que produce diversos tipos de, por ejemplo, factores de crecimiento. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Se entiende? Bien, vámonos ahora con las células endoteliales. ¿Qué significa endoteliales? Hemos hablado de los endotelios, ¿se acuerdan? Cuando trabajamos tejido epitelial y dijimos que las membranas epiteliales se clasifican de acuerdo al número de células y a las capas que tienen. Y el primer ejemplo que hemos visto son los epitelios planos simples, de tipo endotelial, mesoteliales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué son las células endoteliales? Son células epiteliales. ¿Listo? Que forman el revestimiento interno del vaso sanguíneo. Aquí estoy viendo la luz de un capilar sanguíneo. ¿Quién forma esa luz? Esta célula endotelial, que es toda esta que estoy viendo acá. Fíjense, aquí está su núcleo, está el núcleo, y el resto del citoplasma forman la luz. Y ustedes me dirán, ¿una sola célula puede formar un capilar? Sí. Una sola célula puede formar un solo capilar. Por eso son tan particulares. Las células endoteliales
Entonces van a determinar la barrera de permeabilidad de este vaso sanguíneo, lo que significa que la luz que esa misma célula está formando, ¿sí? Se encarga principalmente de llevar la sangre. Entonces, la misma célula, como célula epitelial, forma un epitelio plano simple, pero funcionalmente determina la luz del vaso sanguíneo. Al hablar de permeabilidad, significa movimiento molecular. Es una célula altamente especializada en el sentido de que puede discriminar moléculas que ingresan y que salen desde la luz del vaso sanguíneo hacia el exterior. Por ejemplo, los mecanismos nutricionales de difusión del tejido conectivo hacia los epitelios. Entonces, esta es la célula que se encarga de llevar esos nutrientes lo más cerca posible a las células epiteliales vasculares y facilitarles la nutrición por el fenómeno de difusión. Sintetizan también otro tipo de elementos, por ejemplo, colágeno y proteoglicanos, que ya sabemos que son parte de la matriz extracelular. El colágeno de tipo 3, reticular, el colágeno de tipo 4, que hemos visto forma membranas basales, al igual que la colágena de tipo 5. También forma laminina. ¿Qué es la laminina? No se van a olvidar, tenemos al avanzar la temática, yo ya entiendo que ustedes están repasando y están entendiendo, ¿verdad? La laminina no es nada más que un tipo de glucoproteína. Y las glucoproteínas, ¿qué hacían? Unían la matriz a la célula a la matriz. Y también forman endotelina. Y la endotelina no es nada más que la fibronectina, pero especial a nivel de la célula endotelial. Mantienen la membrana basal. ¿Por qué? Porque una célula epitelial, a pesar de ser única y que forma un vaso sanguíneo, por fuera tiene una membrana basal. También descansa sobre una membrana basal, chicos. Entonces mantiene esta membrana basal, que obviamente es la interfase entre la célula epitelial y el tejido conectivo que está aquí alrededor. ¿De acuerdo? Sintetiza moléculas de adhesión celular, muy importantes, por ejemplo, para la migración, para el movimiento molecular. Sintetiza también este factor, que lo vamos a ver ya en el cuarto módulo, el factor de von Willebrand, el factor octavo de la cascada de coagulación. Y sintetiza factores de reacción inflamatoria, por ejemplo, las denominadas interleucinas, de tipo 1, de tipo 6 y de tipo 8. ¿Por qué son importantes las interleucinas? Porque estas interleucinas favorecen procesos inflamatorios, proinflamatorios o antiinflamatorios, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes no se olviden que las interleucinas tienen esas funciones, ¿no? Favorecen procesos inflamatorios, decíamos antiinflamatorios, proinflamatorios, ¿ya? También van a sintetizar otro tipo de moléculas, por ejemplo, las prostaciclinas, trombomodulinas, el óxido nitroso, que también son sustancias propias de procesos de inflamación. Factores de crecimiento son amplias familias químicas, ¿ya? Son proteínas que fungen como genes y que determinan ciertas actividades celulares, ¿no? Esos son los factores de crecimiento, guían actividades celulares. Puede ser a favor de la actividad o inhibiendo su actividad. Por ejemplo, factores de crecimiento hacia los fibroblastos, hacia las plaquetas y las colonias sanguíneas. Otra célula también del tejido conectivo, los pericitos. Miren, aquí tengo la luz del capilar que acabo de mencionar. Aquí está la célula endotelial. Esta es la célula endotelial. Este es su citoplasma. Y aquí está su núcleo, fíjense. ¿Ya? Este es un capilar. Y por fuera, en los capilares, que son las células, que son los vasos sanguíneos más finos, más delgados y que obviamente solamente están formados por células endoteliales, y los capilares y las vénulas. ¿Listo? Tanto del sistema arterial como del sistema venoso. Alrededor, por fuera de la célula endotelial, encontramos otra célula, esta que está aquí, que se denomina pericito. Es una célula mesenquimática de reserva. ¿Por qué? Porque si hay un daño a esta célula endotelial, cualquier factor la puede dañar, ¿verdad? ¿Qué célula puede reemplazarla?
para que obviamente no se produzcan pérdidas masivas de sangre, no se pierda el vaso sanguíneo, etcétera, no colapse, es el pericito. Es una célula, entonces, de reserva endotelial, ¿de acuerdo? Y que obviamente lo primero que va a hacer es diferenciarse en una célula endotelial para cubrir la función que posiblemente por alguna X, Y, Z razón la célula endotelial haya dejado de cumplir. Vámonos a hablar de este grupo de células, los histiocitos. Son fascinantes, ¿ya? En el sentido de que son células principalmente que tienen que ver con la fagocitosis. Y cuando uno, por ejemplo, empieza a adentrarse en la patología de la pulpa dentaria, de los tejidos periapicales, los histiocitos y otros procesos, lesiones a nivel de la boca, los histiocitos son muy abundantes, los vemos siempre, ¿ya? Entonces, ¿cómo los vamos a ver? Generalmente el citoplasma tiende a ser basófilo, hay pequeñas vacuolas en su interior, lo cual le da a los histiocitos, sobre todo a nivel de la cavidad bucal, yo siempre lo voy a dirigir hacia boca, cada una de mis explicaciones, voy a ver que estas vacuolas van a estar abundantes dentro del citoplasma y se van a ver como cuerpos translúcidos que van a determinar una forma muy, muy particular del histiocito. La van a transformar en una célula que se conoce como célula espumosa. Pareciera que ese citoplasma estuviera lleno de burbujas de jabón, ¿sí? Que no son nada más que estos gránulos que tienen hidrolasas, gran cantidad de hidrolasas, que su nombre lo dice, ¿no? Asa significa enzimas. Se encargan de eliminar las sustancias que las mismas células fagocitan. Pero esa forma es muy particular en nuestros histiocitos, ¿ya? Un histiocito espumoso o célula espumosa. Entonces, cuando uno, por ejemplo, ve lesiones a nivel de labios, un mucocele, digamos, es lo más demostrativo para diagnosticar mucocele, además de la presencia de moco, obviamente, y todo el revestimiento de tipo granuloso o de tejido de granulación, son las células espumosas. Entonces uno mira en el microscopio y dice, estamos viendo, aquí hay células espumosas, células espumosas. Entonces, cuando volvamos a la presencialidad, que espero sea la siguiente semana, Dios mediante, vamos a ver estas células. Ustedes me van a hacer recuerdo y me van a decir, doctora, queremos ver a las células espumosas. Y les voy a mostrar a las células espumosas porque realmente son muy bonitas. Uno las ve, además de que su estructura es bastante típica, asocia con la patología y dice, este es un mucocele, ¿no? O aquí ha habido un proceso defensivo de tipo crónico. Entonces ya tengo el compromiso de mostrarles grasa de color naranja y también a nuestras células espumosas. Esas células espumosas que decíamos van a estar formadas por estos gránulos que no son nada más que hidrolasas. El núcleo es bastante grande, les cuento, en forma de riñón, ¿ya? Grande en el sentido de que cuando la célula es activa, el núcleo manta, ¿se acuerdan? Entonces tiende a ser muy demostrativo y principalmente eucromático. Es excéntrico, es basófilo, nos ayuda a identificar. Y los gránulos que estamos mencionando no son más que lisosomas, hidrolasas. ¿Ya? Miren, aquí está otra célula, esto es microscopía electrónica, ambas imágenes, microscopía electrónica de transmisión. Y miren ustedes el núcleo bastante notorio, bien desarrollado, eucromático. Este citoplasma irregular, no tiene una forma cúbica, cilíndrica, no, porque generalmente el histiocito, el macrófago, tiende a desplazarse y a desplegar pseudópodos o filopodios para poder trasladarse, ¿ya? Entonces, miren la cantidad de gránulos que tiene, que son los que hemos dicho en microscopía electrónica, las vemos como espuma dentro del citoplasma.
Tiene muchos lisosomas, que son estos granulitos densos, ¿verdad? Que contienen hidrolasas, que ustedes ya saben y cuáles son, porque lo han visto justamente cuando han hablado de células y sus orgánulos membranosos, ¿verdad? Hay fagosomas, que no son nada más que cuerpos digestivos al interior. Los lisosomas pueden ser primarios o secundarios, los primarios sin actividad, los secundarios que ya forman los fagosomas, ¿verdad? Aquí hay otra imagen similar. Miren el núcleo también, bastante claro, eucromático, y miren la cantidad de granulaciones, lo cual evidentemente nos dice que se trata de una célula histiocítica. ¿Cuál es la función de esta célula? Miren lo que está haciendo la célula. Esto ya lo estoy viendo como un video, pero nos está hablando de las funciones principalmente de los lisosomas. ¿Ya? Aquí vemos entonces a los lisosomas. Miren, este es el citoplasma de rosado el núcleo y aquí está un lisosoma. Aquí se incorpora mediante una vesícula un cuerpo extraño, digamos así, una bacteria. ¿Y qué es lo que va a hacer el lisosoma? Miren, aquí se está formando un fagosoma, un cuerpo para fagocitar. Y el lisosoma, que contiene hidrolasas a su interior, fusiona sus membranas con la membrana del fagosoma, vacía las hidrolasas, diluye, destruye los componentes de la bacteria, como ejemplo, y lo que va a hacer es disgregarla. Y todo ese fenómeno está siendo realizado dentro de una vesícula, para obviamente las hidrolasas no contaminen el resto del citoplasma y no se autofagocite la célula. Entonces, una vez que estos fragmentos del cuerpo extraño de la bacteria han sido completamente eliminados, ¿cómo se van a desechar? Como cuerpo residual. Entonces, estos fragmentos salen al exterior de la célula como cuerpos residuales. Y muchas veces esos cuerpos residuales van a formar, por ejemplo, cristales o algunos pigmentos como los pigmentos de desgaste propios de las células. ¿De acuerdo? Entonces, miren lo importante que es esta célula, el histiocito, o también denominado macrófago. Ahora, estas células están en todo el cuerpo, no solamente en la boca. Yo siempre voy a hacer la relación con la boca, pero están en todo el cuerpo. Y en conjunto van a formar una gran familia que se conoce como el sistema fagocitario mononuclear. Los histiocitos cumplen funciones muy particulares. Fagocitan sustancias extrañas, eliminan desechos celulares, inician reacción inmunitaria, esto es muy interesante, lo vamos a ver mucho más adelante. Son presentadoras de antígenos, o sea, también trabajan en la segunda barrera de defensa del cuerpo, por ejemplo, en procesos inflamatorios, pero también en procesos inmunitarios. ¿Por qué? Porque son presentadoras de antígenos, maravilloso, ¿no les parece? Desencadenando entonces procesos que tienen que ver con células inmunocompetentes. Llevan receptores para el complemento que ayuda principalmente a la lisis y a la fagocitosis, ¿ya? Lo que se conoce también como opsonización. Reaccionan en inflamaciones crónicas, procesos inflamatorios, lo vamos a ver en sangre. Voy a hacer una descripción más específica. No se olviden, inflamaciones crónicas. Y cuando son muy abundantes, muy numerosas y crecen, se denominan células epitelioides, o sea, parecen epitelios. El término ioides significa parecido a, ¿no? Y pueden fusionarse, pueden unirse, formando lo que se conoce como la célula gigante cuerpo extraño, que aquí estamos viendo células gigantes cuerpo extraño. También hemos visto algunas en las primeras clases cuando hemos examinado células multicelulares, ¿se acuerdan? Entonces aquí miren, son las famosas células de Langerhans. Las vamos a ver un poquito con la lupa para que ustedes las vean mejor. Este es un proceso de tuberculosis a nivel del pulmón y lo que las células de Langerhans demuestran es justamente su presencia crónica,
para tratar de detener el proceso inflamatorio. Miren, esta es una célula gigantesca. Aquí hay otra célula de Langerhans, aquí hay otra célula. ¿Y cómo se forman estas células gigantescas? Por la fusión de varios histiocitos que se localizan, sus citoplasmas generalmente se fusionan y los núcleos van hacia la periferia. Miren, bien ordenaditos, son típicas, a mí me gustan mucho estas células. No porque están dentro de estos procesos sistémicos tan delicados, sino porque son muy notorias, son bien bonitas. ¿Listo? Sus núcleos son periféricos. En las células de Langerhans, o sea, se fusionan los citoplasmas y los núcleos se ordenan periféricamente. Esa es una célula de Langerhans, generalmente en procesos granulomatosos. Pero en procesos habituales, por ejemplo, encontramos células multinucleares en procesos periapicales, ¿no? Ya cuando hay una infección crónica a nivel del ápice del diente por necrosis pulpar. Entonces a esta célula la vamos a ver también fusionada, pero los núcleos en diferentes disposiciones del citoplasma. Este es el famoso sistema fagocitario mononuclear. Sistema fagocitario mononuclear, que ustedes tienen que memorizar y saber exactamente qué célula y qué órgano. ¿De acuerdo? Entonces voy a empezar a mencionar que el sistema fagocitario mononuclear, su nombre lo dice, deriva del monocito. Monocito sanguíneo, que es una célula de la sangre. Este mismo cuadro lo voy a reproducir cuando veamos sangre, para que podamos hacer más coherente esta explicación. Entonces, el monocito sanguíneo sale de la sangre y empieza un proceso de división y de diferenciación. Y como la sangre está en todas partes, la característica del monocito es que tiene un tipo de organización fagocitaria, siempre fagocitaria, en el hígado, en los pulmones, en las mucosas, a nivel del sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Siempre la función va a ser fagocitaria. Por eso se llama sistema fagocitario. Sistema, gran agrupación de elementos, ¿ya? Entonces voy a nombrar a la célula y luego a la localización de la célula. Y como les digo, ustedes tienen la obligación de saber prácticamente de memoria, aunque yo nunca pido memoria, pero ustedes tienen que saber cuál es el nombre de la célula y dónde se localiza, ¿ya? Cuyas funciones, repito, son fagocitarias, defensivas. Listo. El histiocito al que estamos haciendo mención en este momento, siempre en los tejidos conectivos, siempre como histiocito. Esta célula, la célula de Kupffer, que también se denomina perisinusal, célula de Kupffer, está a nivel del hígado. Célula de Kupffer, que también lo vamos a ver cuando estemos llevando hígado. Macrófago alveolar o célula de polvo también se le denomina. ¿Dónde creen que hay una célula de polvo? En los pulmones, ¿ya? Los macrófagos habitualmente se los conoce como macrófagos, perdón, a nivel de... Ya, a nivel de vaso, de ganglios linfáticos, médula ósea, entimo, macrófago. Macrófago pleural y peritoneal, también a nivel de peritoneo se las conoce como las manchas lechosas. El osteoclasto en el hueso, el microgliocito o la célula del de Río Ortega. Sistema nervioso central, la célula de Langerhans a nivel de epidermis, en la piel, y el macrófago derivado de fibroblastos en la lámina propia del intestino y en el endometrio. Otra célula. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? No. Bien, vamos a hablar ahora del mastocito, que también es una célula típica del tejido conectivo, ¿ya? Otro nombre del mastocito es célula cebada. Son muy difíciles de observar habitualmente en los tejidos regulares, normales o sanos, pero sí abundantes en cierto tipo de situaciones. Voy a ir describiendo. Esta célula es una célula ovoidal, como la estamos viendo. Esto es microscopía electrónica de barrido.
¿ya? Tiene un diámetro que oscila entre 20 a 30 micrómetros, o sea, es un tamaño promedio, no es ni grande ni pequeño. Un núcleo esférico y central, como lo estamos viendo aquí, ¿sí? Deriva de la médula ósea y tiene muchísimos gránulos membranosos. ¿Qué los estoy viendo aquí? Miren ustedes. Son tantos, tan abundantes, que tienden a opacar, a cubrir, a ocultar el núcleo, porque son muchísimos. Estos gránulos pueden ser de tipo primario o de tipo secundario. En microscopía óptica, así voy a ver a los mastocitos o a las células cebadas. Me voy a ir a la lupita. Miren ustedes. ¿Ya? Miren, aquí hay un capilar, nuestras células endoteliales. ¿Se acuerdan de las células endoteliales? Y aquí hay un pericito. Otra célula endotelial y aquí está su pericito. Qué bonito, ¿verdad? Ya los podemos identificar. Y aquí están los mastocitos, células ovoidales, aquí están sus núcleos y miren, los gránulos hacen que la célula se vea como si tuviera, como si fuera una esponjita bien como apelotonadita, afelpada, ¿verdad? Por la cantidad de gránulos que tiene, muchísimos gránulos. Otro esquema, vamos a trabajar con este esquema, ¿listo? Miren, aquí está el núcleo y aquí están los gránulos. Gránulo, muchísimos gránulos. Y hemos dicho, hay dos tipos de gránulos. Los gránulos primarios, que están acá, y los gránulos secundarios. ¿Qué son esos gránulos? Son sustancias químicas rodeadas de membrana, o sea, forman vesículas. El dato más interesante es que estos elementos químicos van a formar o van a fungir, van a trabajar como mediadores químicos. ¿Ya? ¿Qué significa mediador químico? Es aquella sustancia que se encarga de determinar un tipo de función, de estimular alguna actividad específica en la célula, en otras células, en el organismo, en el tejido, ¿de acuerdo? Y que favorecen, por ejemplo, estimulan estos procesos o inhiben los procesos. ¿Ya? Entonces, ese es un mediador químico. Y generalmente los mediadores químicos son los que rigen absolutamente todas las funciones corporales que tenemos. ¿De acuerdo? Siempre a favor, pero cuando se exacerban o se exageran, pueden generar otro tipo de reacciones desfavorables para nuestro organismo. Estos mediadores químicos primarios son los siguientes, son bastantes, ¿ya? Pero lo importante es que ustedes empiecen a identificar estas sustancias porque el siguiente año en patología las van a volver a ver y se supone que ya las han revisado en histología y el doctor Jorge Santander va a decir, ustedes ya sabían, ¿de acuerdo? Entonces, tengan la precaución de siempre estarlos repasando, porque las van a volver a ver. ¿Listo? Y no solamente en pato, cuando ya lleguen a semiología y posiblemente pasen conmigo semiología, vamos a hablar de estas sustancias también cuando entendamos ciertos procesos que los vamos a ver en los pacientes. Voy a pasar a mencionar los mediadores primarios. Por ejemplo, las aminas biogénicas, tales como la histamina, la serotonina, que son sustancias, mediadores químicos vasoactivos. ¿Qué significa vasoactivos? Que actúan sobre el vaso sanguíneo, ya sea dilatándolo o contrayéndolo. Esas son las aminas biogénicas. Histamina, serotonina. También dentro de estos mediadores químicos, desde estos gránulos primarios, ¿verdad? Tenemos cierto tipo de proteínas, proteasas neutras como las quimasas, triptasas, hidrolasas ácidas, y también que producen quiminas, que son diferentes tipos de citocinas. ¿Y la citocina qué hace? También es un mediador químico que guía específicamente las reacciones celulares. ¿Ya? También proteoglicanos. ¿Se acuerdan de los proteoglicanos?
el heparansulfato, el condroitinsulfato, ¿de acuerdo? Y factores de crecimiento tales como el factor de crecimiento, por ejemplo, favorecedor de la reclutación de los eosinófilos, ¿ya? Cuando se trata de reacciones alérgicas, por ejemplo, y el factor quimiotáctico de los neutrófilos, que lo voy a explicar mucho más detenidamente en sangre, pero lo que les puedo adelantar es que cuando hablamos de quimiotaxis, estamos hablando de reclutamiento o llamamiento de células inflamatorias. Si hay algún tipo de problema, estas sustancias químicas lo que hacen es alertar a las otras células y las células corren al foco de inflamación para solucionar el problema. Entonces, estas son las sustancias o los mediadores químicos de los gránulos primarios. Hablaremos de los gránulos secundarios. Y desde ese punto de vista tenemos mediadores lipídicos que participan en la vasoactivación y en los broncoespasmos y las citocinas. Hemos dicho la vasoactivación o vasoactivas, ¿verdad? Tiene que ver con los vasos sanguíneos, ya sea los dilata o los contrae. Y lo mismo pasa con los bronquios. Estas sustancias pueden dilatar el bronquio, lo pueden contraer, y al contraerlo, obviamente, obstaculizan la respiración normal. Y las citocinas, ya les dije, son sustancias que reclutan células para procesos inflamatorios o quimiotácticos. Vamos a explicar cómo trabaja esta célula. Realmente es bastante interesante y cuando uno le presta atención, como que le empieza a gustar. Aquí está el mastocito, su núcleo y sus gránulos. Miren, muchos gránulos, aquí está el núcleo. Superficialmente, y ustedes ya lo han visto cuando han examinado membrana celular, ¿verdad? Con el doctor Alanoca, la superficie de la membrana no es lisa, sino que tiene ciertas organizaciones citoplasmáticas, principalmente proteínas periféricas que fungen como antenas receptoras para diferentes tipos de funciones. Una de esas antenitas que tiene, por ejemplo, el mastocito, lo que hace principalmente es recepcionar o tiene la cualidad de activarse, ¿verdad?, frente a una inmunoglobulina específica que se conoce como la inmunoglobulina E y que favorece principalmente el proceso que cumple esta célula, el mastocito. Entonces, cuando ese receptor se une con esta inmunoglobulina, ¿verdad? Y la inmunoglobulina a su vez es capaz de captar otras sustancias que va a ocasionar una reacción en cadena con esa inmunoglobulina, al minuto o a los 5 minutos, esos mediadores químicos empiezan a salir de la célula, lo que se conoce como degranulación. Entonces, es como una llavecita, una puerta. La inmunoglobulina más la recepción membranal se unen, activan y abren la compuerta para que salgan estos mediadores primarios, secundarios, y se produce todas las acciones que acabo de mencionarles: vasodilatación, broncoespasmo y otras que enseguida les voy a mencionar. Entonces, cuando se abre y se degranula estos gránulos primarios y secundarios, a los primeros minutos, los mediadores, los gránulos, por ejemplo, los primarios, que son, por eso dice primarios, son los primeros que van a activarse, van a empezar a degranular estas sustancias: histamina, heparina, tripsina, quimotripsina, que hemos dicho también la serotonina, que principalmente son vasoactivos. Entonces significa que, por ejemplo, estas células que participan en procesos que se conoce como reacciones alérgicas, anafilácticas inmediatas, ¿de acuerdo? Inmediatas, estoy hablando de 5 minutos. Digamos, me pica, yo soy alérgica a la picadura de los insectos. Entonces, una hormiguita que me pique, ¿sí? Inmediatamente se me genera una roncha.
es una reacción inflamatoria local, ¿de acuerdo? ¿Y quién determina esa reacción? Estas sustancias, la histamina, serotonina, heparina, tripsina, quimotripsina, que son remodeladores tisulares. Entonces, lo primero que yo voy a ver, por ejemplo, con la histamina, una vasodilatación, la zona se me va a ver roja. Entonces ya sé que me han picado, ¿no? Y seguramente ustedes también, cuando van a los yungas y les pica el mosquito, lo primero que van a ver, ¡ay! Una manchita roja, que luego se va a hacer mucho más grande y se va a hinchar, ¿de acuerdo? ¿Quién guía estos procesos? Los gránulos de estas células. A los 5 a 30 minutos ya van a participar los mediadores secundarios, por ejemplo, lipídicos, ¿ya? Los leucotrienos, prostaglandinas, tromboxanos, el factor activador de las plaquetas, ¿sí? Que son mediadores inflamatorios que tienen que ver con manejo, por ejemplo, de procesos que generan prurito. ¿Qué es el prurito? El escozor. Entonces nos pica el bicho y lo primero que uno hace, además de sentir que ya está rojito, obviamente la picadurita, el pinchacito, empieza a rascarse, ¿ya? Entonces estas sustancias son mediadores químicos que obviamente van a trabajar en ese sentido. Después de esos 30 minutos a las horas ya trabajan las citocinas. Por ejemplo, el factor de necrosis tumoral de tipo alfa y las interleucinas, que hace ratito les mencionaba, ¿verdad? Las interleucinas lo que hacen principalmente es favorecer procesos pro o antiinflamatorios. Entonces, vamos a ir mencionando algunos de ellos. La histamina, por ejemplo, ya les mencioné hace un ratito. Aumento de la permeabilidad vascular significa que se dilata. Por eso vemos, dilata el vaso sanguíneo, ¿verdad? Esa sustancia lo que hace es abrir el vaso sanguíneo, por eso vemos la picadura roja, ¿sí? Y la contracción del músculo liso, por ejemplo, a nivel de los bronquios. Va a generar edema, prurito, rubor. La rinitis alérgica, cuando uno está frente yo soy N-alérgica, ¿no? Al polvo. Por eso siempre estoy limpiando, si se dan cuenta, trato de mantener el espacio siempre ventilado en el laboratorio, trato de que no haya polvo encima de nuestros mesones, de mi escritorio, porque empiezo a estornudar, ¿ya? Porque ese polvo ingresa a las vías nasales y obviamente generan espasmos, ¿ya? Y el prurito es esa sensación de escozor que nos genera deseo de frotar esa zona. El edema y el rubor no es nada más que una vasodilatación. Edema es cuando empieza a crecer, ¿no? Entonces se forma una roncha como tal. Y el rubor es ese color rojizo de una reacción alérgica. Las citocinas, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral de tipo alfa produce una inflamación tisular a nivel de tejido conectivo. Y las interleucinas 4 y 13 principalmente favorecen la activación de estas células, las células que se conocen como los linfocitos T, helper o auxiliares de tipo 2, y también producción de inmunoglobulina de tipo E. Ahora, los mediadores lipídicos, leucotrienos, prostaglandinas, los factores activadores de plaquetas, ¿qué es lo que hacen estos mediadores? Aumento de la permeabilidad vascular, contracción del músculo liso, entonces uno empieza a toser, empieza a estornudar. Inclusive cuando uno es alérgico, se le cierran las vías sanguíneas porque se produce un broncoespasmo. Significa que los bronquios se cierran y uno trata de respirar, ¿de acuerdo? También producen la quimiotaxis. Quimio significa químico, taxis, movimiento, el reclutamiento de células inflamatorias al sitio de lesión, ¿de acuerdo? Eosinófilos, más mastocitos, más basófilos. ¿Y cuál es el resultado? Inflamación, edema, secreción de moco, broncoespasmo, hipermotilidad intestinal. Cuando uno tiene alergia, por ejemplo, la hipermotilidad intestinal le genera la sensación de tener que entrar frecuentemente al baño. El ejemplo típico, cuando uno es picado por un insecto, ¿no?
Algunas personas son alérgicas a la picadura de insecto, que les puede llevar inclusive a la muerte. Mi madre no puede ser tocada por uno de estos insectos porque inmediatamente se puede morir. Es alérgica a la picadura de las abejas. A mí no me han picado nunca las abejas, pero cuando voy a los yungas yo tengo que ir con mi antihistamínico y mi repelente completo, porque si me toca una hormiguita estoy frita, ¿no? Me vuelvo en una uva pasa así, enorme, grandota. Entonces, ¿qué es lo que pasa con una picadura? Por ejemplo, en esta señora, miren ustedes, antes de la picadura y después de que la célula reaccione contra ese antígeno, ¿no? A partir de la inmunoglobulina de tipo E, este mastocito. Miren las reacciones, ¿de acuerdo? Aquí estamos viendo edema, estamos viendo rubor, estamos viendo vasodilatación, estamos viendo prurito, con seguridad, a lo mejor hasta broncoespasmos, ¿de acuerdo? O dilataciones. Entonces, estas células participan en reacciones de hipersensibilidad inmediata. Y hemos visto al minuto, a los 5 minutos, ¿sí? Lo que se conoce como choque anafiláctico o alérgico y que está generado por mediadores químicos, los que acabamos de mencionar, todos esos que acabamos de mencionar. Yo me acuerdo un año que nos fuimos a un balneario, no me acuerdo exactamente cuál era, y yo cambié, siempre les llevaba, siempre he gestionado en mis hijos el hecho de que utilicen bloqueador solar. Entonces ese año se me ocurrió cambiar mi bloqueador solar Johnson & Johnson por otros, no me acuerdo la marca, y yo le puse a mi enanita, tenía en ese entonces 5 años, muy chiquita, y se puso de esta manera. No tenía, y mi hija tiene los ojos enormes, avellanas, sus pestañotas, bellos. Y yo, no sé en qué momento, fracción de segundo, se puso así. ¿Se dan cuenta? Entonces tuvo un choque anafiláctico. Ese momento siempre hay que viajar con un pequeño botiquín, chicos, siempre. El antiinflamatorio, ¿no? En este caso el antihistamínico. Entonces el mastocito tiene esa función. Esta es la forma del mastocito. Y miren el mastocito y decíamos sus receptores. ¿De qué? De inmunoglobulina E, que es esa inmunoglobulina que desata la degranulación del mastocito. Entonces, si tenemos un antígeno y tenemos estas inmunoglobulinas, vamos a tener receptores, ¿verdad? Que llegan, que cubren a la célula. Aquí está la inmunoglobulina que se une al receptor y que se encarga de unirse al antígeno, que genera obviamente la diferenciación también de células plasmáticas, las cuales van a generar gran cantidad de inmunoglobulina E. Llegan la inmunoglobulina E hacia el mastocito, se produce la degranulación, o sea, la apertura de la célula y la salida de los gránulos, como lo estamos viendo aquí, y todos los síntomas a los cuales nos hemos referido en su momento. Esta es una imagen, microscopía electrónica, obviamente, de una célula, de un mastocito o de una célula cebada, que también se le conoce, en reposo, y una célula activada que ya no tiene sus gránulos. ¿Preguntas hasta aquí? Bien, ya vamos a terminar este tema. Quisiera que me dejen terminarlo, por favor, perdón. Y vamos a hablar de las células agregadas, ¿se acuerdan? De las que no son del tejido conectivo, pero que trabajan en el tejido conectivo, que obviamente las voy a explicar mucho mejor cuando estemos en sangre. Son los leucocitos sanguíneos, son aquellas células que son agregadas, migradas o migratorias, ¿de acuerdo? Son de sangre, son de la sangre. Pero por estos fenómenos que les acabo de mencionar, principalmente la quimiotaxis, ¿no? Que son sustancias químicas que se producen en un foco específico de lesión, se abren estos mediadores y se dispersan las quimiosinas y reclutan ¿a quiénes? A estas células.
que principalmente actúan a nivel del tejido conectivo. Se las clasifica en dos grandes grupos de acuerdo a su morfología, en células granulares y agranulares. Esta clasificación es solamente clásica, ya no se la utiliza. Ahora, ¿cómo se las clasifica más bien a las células? En polimorfonucleares y en mononucleares, ¿ya? ¿Por qué antes se decía granulares y agranulares? Porque se valoraba los gránulos citoplasmáticos de estas células, que son neutrófilos, basófilos y eosinófilos, por ejemplo, los granulares. Pero con microscopía electrónica y el avance de la tecnología para la observación de células, se vio que las células que se consideraba que no tenían gránulos sí los tenían también, solo que eran mucho más pequeños, que con microscopía óptica no se veían, pero con microscopía electrónica, los monocitos y los linfocitos. Entonces, la terminología de granulares y agranulares es tradicional. No voy a decir que no la empleen, pero les digo que es tradicional y que en la actualidad ya no se les conoce como células granulares y agranulares, sino como polimorfonucleares. Ahora ya no se consideran los gránulos, se considera el núcleo. ¿Y se acuerdan cuando hemos visto núcleos y hemos dicho, hay células que tienen núcleos lobulados, como si fueran choricitos parrilleros? ¿Se acuerdan? Entonces, estas células tienen ese tipo de núcleos. Entonces, por eso se valora al núcleo, ya no al gránulo. Y de ahí el término poli, muchos, morfo, forma nuclear. Muchas formas del núcleo. Este núcleo, por ejemplo, tiene una forma bilobulada y este otro tiene una forma trilobulada, mientras que este núcleo de la célula basófila tiene una forma a manera de una S itálica, más irregular. Entonces, aquí estamos viendo los núcleos. En el caso de los mononucleares, una sola forma nuclear. El monocito tiene la forma de, su núcleo tiene la forma de un riñoncito. Mientras que los linfocitos, su núcleo es gigantesco, es tan grande que prácticamente desplaza periféricamente al citoplasma. El citoplasma es escaso. Ya estos leucocitos, que son células migratorias y que actúan en el tejido conectivo, pero que no son parte del tejido conectivo, generalmente se las valora por milímetro cúbico, se las cuenta por milímetro cúbico y normalmente su presencia está entre 7,000 de estas células por milímetro cúbico. Ya hemos mencionado monocitos, neutrófilos, aquí están, son estas células que también las hemos dibujado. ¿Se acuerdan cuando hemos visto sangre? Los eritrocitos no tienen núcleo y hemos visto estas células que sí los tienen, ¿verdad? Que vamos ahí a verlas mucho mejor. ¿Dónde funcionan? En el tejido conectivo. ¿Y cómo funcionan? Vamos a activar el videito, fíjense. Ya, lo que estamos viendo acá, se ve la manito, ¿verdad? ¿Se ve la manito? ¿Se ve el dedito, chicos? Sí. ¿Hola? Ya. Miren, este es un vaso sanguíneo, estas son células endoteliales y estos son eritrocitos. Este es un vaso sanguíneo. ¿Listo? Ya prefiero el dedito. Entonces, lo que estamos viendo acá es que de repente las células endoteliales se van a separar y empiezan a salir células entre los espacios intercelulares. Van a salir estas células que son los leucocitos sanguíneos. Miren cómo se van saliendo. Este fenómeno se denomina quimiotaxis, ¿ya? ¿Por qué dejan el lecho vascular y se van al conectivo? No se olviden que los vasos sanguíneos están dentro del tejido conectivo. Porque ciertas sustancias que no son propias de nuestro organismo las van a llamar, ¿ya? Y también estas otras que hemos mencionado las reclutan. Miren, aquí hay un cuerpo extraño, una bacteria. Entonces, esta célula, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que eliminarla por el mecanismo de fagocitosis. Ustedes ya lo conocen muy bien. Incorpora en su interior la célula ese cuerpo extraño para destruir mediante los mecanismos que ustedes ya conocen. Esto lo voy a dejar para después. Y por último, mencionar a los plasmocitos. Estas células son muy particulares. ¿Por qué? Porque no son del tejido conectivo, pero son muy abundantes en el tejido conectivo porque tienden a migrar. Son grandes, ovaladas, y derivan de los linfocitos B, estas células que estamos viendo aquí. Estas.
derivan de este conjunto de células, ¿ya? El grupo T y el grupo B. Y el grupo B se activa principalmente para formar anticuerpos o inmunoglobulinas. Diferente tipo, A, M, G, E, las que hemos ido mencionando, actúan en inflamaciones crónicas de mucho tiempo. Secretan anticuerpos, el tamaño 20 micrómetros, o sea, es un tamaño regular, y entre 2 a 3 semanas de vida pueden tener estas células. Miren, son células que tienen un núcleo muy notorio, pero el núcleo es bien interesante en estas células, porque uno puede reconocerlas. Por eso, justamente, porque el plasmocito tiene un núcleo cuya cromatina se dispone en radios. Este es el núcleo y la cromatina se dispone así. Lo que se conoce como la carátula de reloj, típico de un plasmocito, que también me van a hacer recuerdo cuando retornemos, las vamos a examinar. Tenemos láminas lindas de plasmocitos y me gustaría que ustedes las vean. El citoplasma está lleno de retículo endoplásmico bien desarrollado, lo cual nos dice que es una célula formadora de proteínas. ¿Qué tipo de proteínas? Proteínas plasmáticas, inmunoglobulinas, ¿de acuerdo? Entonces, miren, el núcleo en carátula de reloj, citoplasma abundante, retículo endoplásmico muy desarrollado, y acá estamos viendo a los plasmocitos, que son muy, muy específicos. Y en procesos, por ejemplo, pulpares son abundantes. Son las 10:05, les he quitado bastante de su tiempito. Espero que haya sido de provecho. La siguiente clase voy a clasificar a los tejidos conectivos, ahí nos vamos a quedar, y ya vamos a entrar a tejido cartilaginoso. ¿Listo? Preguntas hasta aquí, chicos. Me he extendido, siempre hablo de más en estos capítulos, porque son temas, son cosas que ustedes tienen que saber. Sí, no solamente es mencionar y decir esto, no, sino por qué están ahí, por qué la forma del núcleo, cómo los puedo ver, cómo los distingo, y siempre su aplicación hacia nuestra área. ¿Listo? Preguntas. Ya que no hay preguntas, les agradezco mucho la